tal a todos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para otra charla muy interesante. Y pues ahora sí estamos completos. Aquí está Julio Gaitán, ¿no? Desde Texas, en Estados Unidos, Rodrigo García, desde Guadalajara, Jalisco, y Ricardo Esparza desde Zapopan, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Bien, y bueno, para que se ponga bueno y le hablen a todo el mundo, hoy vamos a hablar de las culturas antiguas, culturas prehispánicas, de lo que hoy conocemos como el estado de Veracruz, que es uno de los estados más largos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, de la República Mexicana, porque como es la parte de la costa, pues ahora sí que abarca desde el centro hasta el norte y un pedacito del sur, entonces está interesante, ¿no? Es un área que tiene muchos climas diferentes y pues bueno, vamos a ver qué había. Yo por ahí en la semana busqué cuántas culturas había por ahí y yo recuerdo que me habían salido como 5 y hace rato que volví a pedir una consulta porque ya no encontré la otra, ya nada más me salieron 3 y dije, ah, caray, bueno, vamos a ver qué platicamos entre todos. Y bueno, pues entonces, vamos a ver, culturas prehispánicas de Veracruz y vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, ¿qué nos cuentas? Sí, pues yo también nada más encontré tres, fíjate. Ah, pues adelante. Entonces vamos a hablar, voy a dar un poquito de contexto de lo que son estas culturas, sobre todo con esta parte de Veracruz que se pone muy interesante, ¿no? Porque está en ese lugar donde llegaron, digamos que de diferentes partes del mundo, pero finalmente ahí hubo un origen, ¿no? Ujú. Y bueno, dentro de los primeros vestigios que hay de ocupación humana, en la parte de esta región, pues bueno, datan más o menos como se le llama el periodo formativo, entre 1500 años antes de Cristo y el año 300, donde florecen, digamos que sociedades ya un poco más complejas, y se les dice complejas porque ya tenían cierta estructura, eh, ya una civilización muy organizada, y en ellas están los olmecas, las cuales consideran como una de las culturas madre de Mesoamérica, y bueno, se establecen principalmente en el corazón de la región del sur de Veracruz y lo que es Tabasco. Eh, Obviamente ahí hay mucho centro ceremonial, como en San Lorenzo Tenochtitlan, que es el más antiguo de 1400 a 1000 antes de Cristo, y Tres Zapotes, que digo, posteriormente se unifica y lo utilizan también las culturas totonacas o aztecas, que también se desarrollan en el centro norte y sí, en el centro norte de Veracruz y respectivamente cada una de estas. Y bueno, ahí tienen algunos rasgos tradicionales de Mesoamérica, y dentro de lo que es la cosmovisión de estas culturas, por ejemplo, los olmecas, que se les considera los maestros escultores, ya que fueron los creadores de las colosales cabezas olmecas, que fueron talladas en basalto, perdón, que posiblemente representan a gobernantes o guerreros por la forma en que las esculpieron, y desarrollaron un sistema de escritura glífica temprana. Es decir, también tienen un calendario ritual, una iconografía religiosa centrada en seres sobrenaturales como el jaguar. Su influencia muy artística y religiosa pues se extiende a toda Mesoamérica. Por parte de los totonacas, que también son una cultura muy interesante, ellos fueron más famosos por su arquitectura de nichos y yugos, así como por la parte de la cerámica. eh, los voladores de Papantla, por ejemplo, son parte de esa cultura, de esos rituales, y hasta la fecha siguen persistiendo, ¿no? Perduran en este tiempo, y ellos representan esa conexión entre el cielo y la tierra. eh, y ellos adoraban principalmente en la parte de Tajín al dios del trueno, y a Xochipilli, que es la diosa de la alegría y las flores, según nos dicen. Por otra parte están los huastecos, que aunque comparten raíces mayas, desarrollaron una cultura totalmente diferente y única, con una notable producción de esculturas en piedra,
como los adolescentes huastecos, y una tradición musical con el uso de flautas y tambores. También los caracteriza su cerámica blanca y negra, que es muy distintiva de esa región, ¿no? Un poquito más de contexto en cuanto a la población, su economía y lengua. Se organizaban en ciudades y estado, por así decirlo, en grupos ceremoniales y aldeas agrícolas, que básicamente la economía se basaba mucho en la agricultura intensiva, esto es el maíz, frijol, algodón, y aprovechaban los valles que eran muy fértiles y las riberas de los ríos. También tenían un comercio a larga distancia, ya que usaban canoas a lo largo de la costa y rutas terrestres. Veracruz fue un corredor muy importante entre el altiplano y las tierras mayas, y producían también cosas muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, la cerámica, las herramientas de obsidiana, el tejido, la sal y el cacao se utilizaban mucho como moneda de cambio, ¿no? O como moneda circular. De ahí viene el que después la sal se convirtiera en el salario, en ese concepto de pago. Y el cacao, que era y sigue siendo algo muy importante, ¿no? Todavía se utiliza en algunos lugares como parte de ese trueque. Y había lenguas predominantes como el totonaco y su variante tepehua, y el huasteco de la familia mayense, que aún sobrevive hoy, aunque en situaciones ya más vulnerables, se dice. Y bueno, las sociedades eran estratificadas con una élite, digamos que de gobernante, donde la parte de los chamanes guerreros eran los que sobresalían, aparte los sacerdotes, comerciantes, artesanos y campesinos. Había esa clasificación, y en los centros ceremoniales funcionaban como núcleos de poder político y religioso, y había un notable aspecto con el tema del juego de la pelota mesoamericana, que era un juego ritual con profundos significados cosmogónicos y cuyo vestigio se encuentra en casi todos los sitios arqueológicos de la región. Y bueno, es todo un tema ese juego, ¿no? De la pelota. Y bueno, sigue habiendo, como dicen ahí, hay vestigios de esos centros de juego, y obviamente de las ruinas que hay todavía, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, es lo que podría comentarles. Obviamente, en la parte de Veracruz hay muchos paisajes arqueológicos que todavía existen, pero bueno, como Tajín, Zempoala, San Lorenzo, pero lo voy a dejar hasta ahí, ¿sale? Es así como un breve recorrido por el contexto de estas tres culturas, la totonaca, huasteca y olmeca. Muy bien, muchas gracias. Mientras estaba comentándonos todo, Ricardo, estaba viendo por acá el mapa, porque tenía dudas qué tan al norte llegaba Veracruz, ¿no? Y pues no es tanto, ¿verdad? O sea, es más centro-sur que al norte. Eso va a ser muy interesante por un comentario que voy a comentar al ratito. Mientras, aquí está conectada Mari Soto, le mandamos un saludo. ¿Qué tal, Mari? Teníamos un ratito que no te veíamos en vivo, pero te recordamos. Gracias por estar aquí. Pues adelante, Rodrigo, ¿cómo ves ahí lo que nos comenta Ricardo? Bueno, obviamente todo interesante. Eh, Nos hemos dedicado estos días a hablar de culturas que son relativamente más pequeñas porque viven en la zona de Aridoamérica, o sea, donde la tierra no es tan fértil. Pero cuando hablamos de Veracruz, bueno, el actual estado de Veracruz, de la zona del Golfo de México, ya estamos hablando de la zona mesoamericana, que es extremadamente fértil gracias a que su clima, a que sus condiciones hídricas son muy abundantes, ¿no? Si tenemos que especificar, ya hablamos en algún momento de los olmecas en uno de los podcasts de hace mucho tiempo. Y pues lo primero que se tiene que decir es que no sabemos ni siquiera, como los teotihuacanos, no sabemos ni siquiera qué significa. Olmeca es la palabra que utilizaron los mexicas para designar a los descendientes de esa cultura,
y que son habitantes del país del hule, porque obviamente en esa zona es donde había árboles donde extraían la goma con la cual se hacía el hule. Pero la situación es que son prácticamente como los teotihuacanos, una cultura pues desconocida. Eh, a una condición diferente, por ejemplo, de los teotihuacanos, que en la meseta central de México, de la República Mexicana, el clima ayuda a preservar y las construcciones son monumentales. Acá, aunque sí hay algunos cuantos centros ceremoniales, pues básicamente es una zona selvática, así que no es tan fácil, el clima no favorece ¿cómo se dice?, preservación de los sitios, y probablemente debe haber un montón de sitios por ahí todavía ocultos debido a las condiciones vegetales y climáticas de la zona, ¿no? Sin embargo, de ellos es de donde se desprenden un montón de características y tradiciones que, como mencionaba Ricardo, se manejan en casi todas las culturas mesoamericanas y algunas cuantas de Aridoamérica. Por ejemplo, ya lo había mencionado, el juego de pelota. El juego de pelota originalmente se inició con los olmecas, o se considera que se inició con los olmecas, gracias a que precisamente tenían el hule y que podían crear pelotas. Ahora todavía existe una tradición que están tratando de mantener viva, que en ciertas zonas del país se le conoce como ulama, y en el sureste, allá en la zona de Yucatán, se llama Poctapoc. Y bueno, es un evento turístico, pero en la antigüedad, cada uno de los jugadores representaba primero un interés, normalmente de un señor, y por otro lado, cada uno de ellos representaba una fuerza o energía, un planeta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si lo quisiéramos comparar con las cuestiones ¿cómo se llama?, de la astrología, donde dependiendo de dónde está el planeta es lo que significa. Pues dependiendo del desempeño de los jugadores y de los resultados es lo que significa, ¿no? Y así se ganaban señoríos, se perdían señoríos, apuestas o decisiones extrañas. Otro elemento que también está bastante frecuentemente presentado en las culturas mesoamericanas y que tiene que ver con los olmecas es el calendario ritual. Básicamente es el ciclo de Venus, o sea, un ciclo de 260 días, en los cuales este calendario se equiparaba o se comparaba con el calendario solar. Así que, aunque le achacamos a los mayas el uso y el invento del cero, los olmecas podrían haber sido coetáneos y tener básicamente el mismo conocimiento. Así que también eran buenos astrónomos y matemáticos para determinar el tipo de cosas que podían calcular en el ciclo calendárico anual para las cosechas. Otro elemento que se puede considerar es que la mitología, en general los mitos de Mesoamérica, que se pueden medio equiparar de algún lado para otro, digo, básicamente en el grupo Nahua, que es el que más conocemos por acá, donde se habla de Tlaloc, donde se habla de Xochipilli, donde se habla de todas estas deidades que representan de alguna forma algunos elementos sagrados o permanentes. Ay, perdón, estoy acomodando. Proviene de la zona de los Olmecas, y las primeras culturas solían tener como deidad principal al viento, a Hécatl. Entonces, esto que mencionaba posteriormente Ricardo los voladores de Papantla, los danzantes, bueno, básicamente es esto, un culto a Ejecatl, y esa es una de las manifestaciones que posteriormente se dieron. Entonces, nos encontramos con los grandes escultores. No hemos podido conservar muchos de los centros ceremoniales o vestigios en ciudades, pero sí unas cuantas esculturas monumentales, normalmente de toneladas, y que de repente, al igual que las pirámides de Egipto, no corresponden. La piedra de donde las construyeron estaba a cierta distancia, y que tuvieron que haberlas arrastrado por la selva, o sea, básicamente por caminos inexistentes llenos de vegetación, para poderlas depositar. En muchos casos se considera que esas piedras eran señores, o sea, eran reyes o equivalentes, y de repente tienen rasgos
con características negroides por la nariz achatada y los orificios nasales demasiado extendidos. Sin embargo, bueno, una parte de la población americana también tiene esas características, heredadas probablemente de las tribus siberianas que de alguna manera llegaron a través del estrecho de Bering, ¿no? Digo, habría mucho que decir y poco tiempo para hacerlo, pero bueno, primera cultura ahí importante o interesante, los olmecas, ¿sí? Y luego aparecen también los totonacas y también aparecen los huastecos, de los cuales hablamos un poco la semana pasada, que tienen también por designación Tenec, que es algo así como los de aquí. Y bueno, los Tenec vendrían a ser, o huastecos vendrían a ser una derivación maya temprana, una separación del grupo maya temprano. Por eso hablábamos de que su grupo lingüístico era maya, pero los tarascos no, los tarascos tienen su propio sistema y lengua. Entonces,